contentos de poder llevar adelante este espacio en el módulo de instituciones políticas italianas y en la Argentina, que en la diplomatura está a cargo del cónsul Antonio Puglioni y del profesor Aníbal Corrado. Un saludo también para nuestro coordinador, el otro coordinador de la diplomatura, para Fernando Colizzoli. Bueno, género, participación e instituciones en Italia y en la Argentina. Es justamente sobre lo que estamos trabajando fuertemente en la diplomatura, que tiene que ver realmente con poder dinamizar la participación en las asociaciones italianas en Argentina. Les voy a dar algunos pequeñísimos datos que tenemos gracias al relevamiento de la consejera del Comites, María Rosa Alfieri, que también nos está acompañando en este Zoom. Fíjense ustedes que en las últimas elecciones de los comités, las circunscripciones de Lomas de Zamora, Rosario, Bahía Blanca y Mendoza cuentan con alrededor del entre el 42% y el 58% de participación de mujeres. El resto de las 6 circunscripciones, Buenos Aires cuenta con el 39% y Córdoba, Mar del Plata, La Plata y Morón con el 25%. Esto nos da un total de participación de mujeres que representa alrededor del 39%, que es una cifra que para nosotros, para la italianidad, para la colectividad, ha sido muy importante, un paso realmente importante. También nuestra coordinadora es la primera mujer presidente de un comité en Morón, así que, perdón, en Remedios de Escalada. Así que, bueno, un orgullo. Esta es nuestra idea, nuestra intención, el conocimiento del funcionamiento de las asociaciones e inspirar para que haya muchas más mujeres. Bueno, voy a dejar la palabra, sin más, a Victoria Tesoriero. Les cuento que ella es socióloga y doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA, Facultad de Ciencias Sociales, y actualmente es subsecretaria de Asuntos Políticos en el Ministerio del Interior. Agrega además que tiene la doble ciudadanía, por lo cual es una italo-argentina a tutti gli effetti, y es feminista y militante política. Bueno, Victoria, a vos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer al CIAE, a Fer Colizzoli y a todas las compañeras por la invitación a esta conferencia. Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana de sábado. Gracias a todas y todos quienes se conectaron y que muestran interés en esta temática. Yo preparé una intervención con 3 puntos, ¿no? Primero, una introducción un poco al tema de género. Luego, un repaso sobre el activismo en Argentina, en asociaciones civiles y en sociedad civil en general, que es muy importante. Y después un punteíto sobre algunos logros muy relevantes que tuvo nuestro país en los últimos años. En primer lugar, ¿no? ¿Por qué es importante la perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género? Hay muchas formas de abordar el análisis de una cultura o de una sociedad. Se puede abordar desde la matriz productiva, desde el marxismo, desde las cuestiones culturales, desde la psicología. El género aborda una perspectiva específica, una matriz de desigualdad específica. Se refiere a la discriminación y la desigualdad como factores estructurales de nuestras sociedades, ¿no? Cómo la diferencia sexual se transforma en un eje de desigualdad. Se ha escrito muchísimo sobre esto, creo que podemos hacer un doctorado en este tema, así que elegí aportes muy concretos. Si bien hay quienes dicen que el género fue una forma, una estrategia de las feministas para entrar en las universidades con un concepto un poco más académico, la primera en usar la categoría de género fue Simone de Beauvoir, esta filósofa francesa existencialista que en el año 1949 escribe El segundo sexo. Les recomiendo ampliamente ese libro.
es un libro que es una obra cumbre, se considera la obra que inicia el feminismo moderno, y que tiene este lema, digamos, esta frase tan conocida que ella dice: no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Porque, bueno, justamente nos vamos construyendo a lo largo de nuestras vidas con una serie de mandatos, de imposiciones culturales que van formando nuestras identidades. Y esto yo creo que es importante señalar, que toda la perspectiva de género no se refiere, ¿no? Como que está muy asociada, en general se asocia a temas de mujeres. Y en realidad el género describe justamente una relación de desigualdad entre distintas identidades sexuales. Y una construcción cultural en torno a esas identidades que es histórica y que se realiza a través de las instituciones, a través de la educación, a través de la cultura. Por eso, los cambios culturales alrededor de la desigualdad de género son tan difíciles de lograr, porque están arraigados, los naturalizamos, los mamamos, digamos, de alguna manera, y hay muchos mensajes que tienden a posicionarnos en una relación de desigualdad a las mujeres y a las diversidades con respecto a, podríamos decir, el hombre heterosis, ¿no? Podríamos trazar una pirámide en donde la punta del dominio, digamos, y del poder la ocupan los hombres blancos heterosexuales, y después todo el resto de las identidades vienen abajo y hay una alrededor de eso, ¿no? Otro aporte que creo que deberían considerar, buscar, leer, porque la verdad es un libro que está muy bueno, es el de Kate Millett. Se llama Política Sexual, también un libro de la década del 60, casi 70. Kate Millett era una intelectual estadounidense que hizo la primera tesis doctoral en temas de género. Entonces, ella acuña la frase que probablemente conozcan, que se llama "lo personal es político", ¿no? Porque ella, su hipótesis es que la esfera de lo privado se da, digamos, la base de las estructuras de dominación, ¿no? En la esfera de lo privado. La esfera de lo privado es política, ¿no? No es nada más lo público, lo político, sino que también la vida privada está impregnada de política. Y creo que a veces parece un poco abstracto, ¿no? Todo esto, pero díganme cuántas de ustedes en relaciones de pareja o relaciones de familia se han tenido que dedicar a la fuerza a temas de cuidado, a temas de domésticos, a sostener la vida doméstica, ¿no? Como todavía hoy la cultura nos sigue poniendo todavía hoy las mujeres ocupamos nuestro tiempo en quehaceres domésticos, en temas de cuidado, en el sostenimiento y la reproducción de la vida familiar, relegando nuestras horas para otras tareas, ¿no? Que también vamos a ver adelante que después eso tiene un resultado y una estructura social de acceso a lugares de poder, de acceso a lugares de decisión, que son más demandantes, y bueno, nosotras todavía hoy nos sigue demandando tiempo todo lo que es el cuidado. Política Sexual es también una obra fundamental de la historia del pensamiento feminista. Y bueno, como somos italianos todos, también les quería dar un aporte del pensamiento italiano, ¿no? Con este librito que es de Carla Lonzi, que es, bueno, parte de lo que se llama el autonomismo italiano, que lo amo, se consigue fácilmente. Se llama Escupamos sobre Hegel, y habla sobre cómo todo el pensamiento occidental ha posicionado a las mujeres en un lugar de inferioridad. Desde Marx, Hegel, Durkheim, todos los pensadores occidentales han teorizado sobre las mujeres como seres inferiores, ¿no? Es decir, no solo hay una cultura, una educación que reproduce, sino también en el ámbito intelectual, que se supone que debe ser el ámbito crítico, el ámbito de vanguardia, de pensamiento, de reflexión sobre estas cuestiones, nos ha posicionado a las mujeres en lugares inferiores. Dicen, les leo un pedacito: la civilización nos ha definido como inferiores, la iglesia nos ha llamado sexo, el psicoanálisis nos ha traicionado,
El marxismo nos ha vendido a una revolución hipotética. Exigimos referencias de los milenios de pensamiento filosófico durante los cuales se ha teorizado sobre la inferioridad de la mujer. Consideramos responsables de las grandes humillaciones que nos ha impuesto el mundo patriarcal a los pensadores. Ellos son quienes nos han mantenido el principio de la mujer nacional para la reproducción de la humanidad, vínculo con la divinidad o umbral del mundo animal, esfera privada y piedras. No se lo pierdan este aporte de Carla Lonzi, una pensadora italiana feminista, exponente del autonomismo italiano. Bueno, perdón por tantas referencias europeas. Por supuesto que por estas latitudes hay muchísima tela que cortar y hoy nuestro país incluso exporta movilizaciones. Se ha convertido Argentina en una referencia absoluta en la lucha. Quería hacer un poco un repaso sobre esa historia de lucha y de activismo que se da sobre todo en la sociedad civil. Argentina, el primer encuentro Congreso Feminista Argentino del cual se tiene registro fue en 1910, ¿no? Miren cuánto tiempo, 1910. Se realiza el primer Congreso Feminista en nuestro país. Luego creo que podemos mencionar la creación del Partido Peronista Femenino, un partido creado solo, digamos, por Eva Perón, integrado solamente por mujeres, una experiencia absolutamente pionera en el mundo. Eva Perón le había pedido a Juan Perón que garantice el 30% de cuota para las legisladoras mujeres, ¿no? Para acceso a cargos al Congreso de las mujeres. Esa me parece una experiencia increíble. Llegó a tener más de 3.600 básicas en todo el país. Duró muy poquito, ¿no? Porque, bueno, tras la muerte de Eva y la revolución, lo que se dice, digamos, el golpe se diluye, pero fue una experiencia sin duda pionera. Luego, en la década del 70, fines de década del 60 y década del 70 empiezan los grupos de concienciación, se llamaban, grupos de mujeres que se juntaban a reflexionar sobre la situación de las mujeres, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con lo que estaba pasando también en Europa y los vínculos que había entre las distintas activistas y, bueno, cómo llega acá toda la cuestión de los grupos de concienciación y pensar mujeres y empezar a politizar y a cuestionar todo eso, ¿no? Pero, bueno, la dictadura un poco interrumpe todo ese activismo. Digamos, las mujeres sobreviven luego en la dictadura en centros de estudios, asociaciones civiles, porque también los militares no consideraban que el eje de militancia de mujeres era un eje político, ¿no? Como, bueno, decían, estas se juntan a hablar sobre cosas que no tienen nada que ver sobre la política, entonces, bueno, de alguna manera sobreviven algunos grupos, y es luego con el advenimiento de la democracia que empieza el tema de género a posicionarse de manera pública, ¿no? Como un tema de política realmente y un tema de interés de opinión pública. En el 84 se celebra el primer 8 de marzo público, en la calle, ¿no? En el Congreso. Y eso es algo que no pasa en todos los países, que pasa en Argentina, ¿no? Contó con la participación de más de 3.000 mujeres que empezaron a decir, bueno, tenemos una agenda, la agenda del divorcio, la agenda de la patria potestad, la agenda del aborto también, incluso, de la participación política. Se leen 11 puntos en la declaración de 1984, ahí en la plaza de los dos congresos. Y lo que sigue después es una serie de avances en leyes, la ley de patria potestad, la ley de divorcio, y esa etapa culmina de alguna manera con la ley de cupo, ¿sí? Otra ley que Argentina fue pionera en el mundo, ¿no? La ley de cupo del 30% de participación en listas de representación política. Y luego viene una etapa de resistencia a las políticas neoliberales,
me olvidé un punto muy importante, en el 86 empieza el primer encuentro nacional de mujeres en el Teatro San Martín, que contó también con la participación de 1000 mujeres. Y en los 90 se empieza a ampliar el público del feminismo, porque claro, era algo que se hablaba en círculos un poco acotados. Las mujeres encabezan los piquetes, ¿no? Son las mujeres las que le ponen el cuerpo a la crisis económica que empieza a vivir nuestro país en la segunda etapa del decenio del 1990. Esto es muy importante porque hay como una fusión entre las organizaciones de la sociedad civil, en mujeres del campo popular. Entonces se va conformando, creo yo, un momento fundamental. Creo que hoy es uno de los más importantes que tiene nuestro país. Y luego creo que en los 2000 se abre una década de ampliación de derechos, ya desde la creación del programa de salud sexual y procreación responsable, la primera pelea de Néstor Kirchner con la Iglesia, y luego vienen una escalada de derechos que creo que podemos mencionar leyes muy importantes como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley contra la Violencia, que también fue una ley de nueva generación porque no reducía la idea de violencia a la violencia doméstica, sino que amplía la concepción de violencia a violencia política, violencia económica, violencia simbólica, ¿sí? Es una ley que fue también muy pionera y que empezó en nuestro país. Y, por supuesto, creo que uno de los logros más importantes fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense hasta qué año, ¿no? Tuvimos que esperar para que se termine el tutelaje sobre la decisión en el cuerpo y en la vida de las mujeres, ¿no? Hasta 2020. Una lucha de décadas de movimiento de mujeres, una ley que también posiciona a la Argentina a nivel latinoamericano segurísimo, y a nivel internacional también. No hay una ley de licencia por paternidad, muy bien, es cierto, nos falta una ley que equipare la licencia, los días de licencia que tenés como mujer a los de varón, porque también eso resulta discriminatorio con respecto a cuando tenés que buscar trabajo. Los sindicatos y los partidos políticos son los lugares más duros para las mujeres. Ahí veo un comentario, por eso respondo. ¿No? Logramos medidas positivas en las listas a candidaturas legislativas. En el Ejecutivo no tenemos, yo siempre le repito al ministro de Pedro, que las mujeres tardamos 167 años en llegar a tener la paridad, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, ¿no? Una institución emblemática de la administración pública, y se me ríe porque eso es una exagerada, pero sí, 167 años tardamos las mujeres en llegar a altos cargos en el Ministerio del Interior, que es una institución histórica de la Administración Pública Nacional. Y otro tanto tenemos también en las asociaciones civiles. No existe un registro de cuántas asociaciones civiles son presididas por varones y cuántas por mujeres. Sí lo hay en otros ámbitos de la sociedad y la cultura. Toda esta estructura de dominación de la que hablé al principio, cultural, que se reproduce a través de distintos dispositivos sociales, nos da, digamos, tiene indicadores bien concretos de desigualdad, ¿no? En el año pasado hubo 251 víctimas de femicidio. Todavía tenemos una brecha salarial que ronda el 30%, digamos, y que según el rubro es más o menos brecha. Poniéndose peor en lo que es todo el trabajo no registrado, el trabajo informal, llega a 36% la brecha salarial. Tenemos mayores índices de desocupación, nos ocupamos más de las tareas de cuidado, que justo es lo que no se paga. Digamos, hay una serie de indicadores bien concretos que te dan la pauta de que hay una estructura de desigualdad y que estamos todavía hoy, a pesar de todo lo que hemos logrado, a pesar de toda la lucha que hemos tenido,
a pesar de todos los esfuerzos que hemos tenido, todavía hoy hay mucha discriminación, mucha desigualdad, y creo que tenemos que poder tener al menos las herramientas, ¿no? Si bien yo creo que el movimiento social es el gran concientizador social sobre este tema, también tenemos que proponer herramientas desde la sociedad civil y desde el Estado para poder subsanar estos índices de desigualdad. Bueno, creo que eso, la ley de aborto es el último gran logro, pero después logramos, a partir de 2019, la creación del Ministerio de Mujeres, el máximo nivel para la administración pública que puede alcanzar una agenda, ¿no? Tener un ministerio para que pueda justamente transversalizar la política de género, y creo que se han hecho, si bien falta mucho, podemos tener diferencias, críticas, falta presupuesto, bueno, pero sí se han impulsado políticas con perspectiva de género en todas las carteras de la Administración Pública Nacional. Pero bueno, como decía, el Ejecutivo es un lugar difícil, que nos cuesta llegar, ¿no? En general está estudiado que las mujeres nos sentimos más cómodas en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de los movimientos, en el ámbito de las organizaciones sociales. No tenemos una estadística de cuánto es la participación en temas de estructuras de sociedad civil, digamos, de las ONGs. Bueno, cuántas son presididas por mujeres, cuántas por varones, cuántas incorporan la perspectiva de género. No tenemos esa información, creo que la podríamos llegar a tratar de reconstruir. Pero bueno, sin duda, la Argentina hoy exporta movilizaciones, Ni Una Menos, el derecho al aborto, ha construido un movimiento social de extrema relevancia que ha provocado, ha sacudido todas las estructuras y creo que ha dejado viejo a los partidos políticos, a los sindicatos, a un montón de ámbitos a los cuales nos cuesta muchísimo llegar. Hay una discusión sobre, bueno, tenemos que impulsar más movidas positivas, es decir, leyes de cuotas, medidas que traten de, digamos, meternos en la estructura así medio a la fuerza al principio, porque bueno, o tenemos que proponer otro tipo de medidas. Tenemos que trabajar prevención con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, o tenemos que, no sé, hacer otro tipo de cuestiones. Hay muchas discusiones al respecto, hasta sobre también el impacto de las políticas del Estado, sobre el cambio en la desigualdad en este tema, en miradas de la perspectiva de género. Pero bueno, me gustaría poder discutirlo. Creo que hemos avanzado muchísimo, bueno, el ministerio, todas las leyes que hemos conseguido, y que Argentina tiene mucho para dar al mundo. Y bueno, estoy muy contenta, espero que podamos intercambiar sobre cómo estamos en Italia. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Les cuento algo. Después de la intervención de Susana Fantino, pueden sumarse a las preguntas, pidan por orden en el chat y Candela va a indicar la prioridad. No pongan la pregunta en el chat, la hacen después por micrófono. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bueno, Susana Fantino es licenciada en Filosofía de la Universidad de La Sapienza de Roma, trabajó varios años en ONGs italianas en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en África subsahariana y además ejerció un cargo electivo, fue presidente de los municipios 9 y 7 en Roma durante 15 años. Participó también como militante social y política en los años de dictadura desde Italia y también en distintas fases del movimiento feminista en Italia. Por supuesto, es italo-argentina y está con un pie acá y con un pie allá. Así que, bueno, vamos a dar la palabra a Susana Fantino. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, a ver, después de las palabras de Victoria,
Efectivamente, hablar del feminismo en Italia, dar una idea, digamos, un poco histórica a partir de los movimientos, no es tarea fácil, no solo porque, digamos, fue caracterizado por la enorme riqueza, de hecho hay muchísimas cosas escritas, pero posiblemente un trabajo más profundo que hable de todas estas experiencias, logrando una síntesis, hasta ahora no se ha logrado, no se ha producido. Esta discusión de si el feminismo nació a partir del movimiento del 68 o en alguna medida nació autónomamente, sigue vigente. Es decir, dentro del feminismo, cuando se habla de esos años tan importantes para Italia, pero pienso también para el resto de Europa, la experiencia a partir de la cual las mujeres tomaron conciencia de sí mismas, efectivamente yo creo que para cortar, digamos, un poco la discusión, deberíamos entender que el movimiento estudiantil de los años 68 nace o digamos, irrumpe en la escena social y política a partir de años precedentes, los años 60, en los cuales se habían empezado a obtener algunas conquistas para las mujeres, y de los años inmediatamente sucesivos a las dos guerras mundiales, cuando finalmente las mujeres accederán al voto universal. Digo esto porque cuando se vota, cuando las mujeres empiezan a poder votar por la república o por la monarquía, también se eligen por primera vez representantes mujeres, y son 4 las mujeres sobre 75 miembros que participarán de la constituyente. La proporción es evidentemente muy baja, pero para ese entonces era enormemente importante. A pesar de esto, a pesar del rol que las mujeres habían tenido durante las dos guerras, que habían sustituido en las fábricas y en el campo a los hombres, bueno, a pesar de este rol, en realidad la relación entre las mujeres no pareciera, digamos, cambiar. La subordinación a la familia, la idea de la mujer como alma, digamos, del hogar, sigue vigente, y sobre su propio cuerpo y sus propias decisiones funciona fundamentalmente el patriarca, el padre, o el marido, digamos, sucesivamente. Esto lleva a los años 60, donde sí, se obtienen algunas conquistas, por ejemplo, la igualdad de salario en el 61, la pensión de las amas de casa en el 63, la prohibición de dejar, digamos, cesante, sin trabajo a las mujeres en el momento que quedan embarazadas. Y bueno, la más importante, pero ya aquí estamos en los años 70, es en el 1970, y es ya después de la llegada de ese enorme e importante movimiento estudiantil, en el cual las mujeres, como ángeles del mimeógrafo, como venían llamadas, empiezan a cobrar conciencia de sí mismas. Y es a partir del 68, del movimiento estudiantil y de ese proceso de experiencia concreta junto a sus compañeros, que las mujeres empiezan a percibir la necesidad de poder, con su propio pensamiento, sus propias palabras, conquistarse un espacio. Es allí que la así llamada segunda ola del feminismo, que es el nacimiento del feminismo importante después de masas de Italia, empieza a forjar su propia identidad y su propio camino. Estos años son los años del separatismo, es decir, las mujeres entienden que deben encontrarse entre ellas, deben construir nuevos símbolos, nuevos lenguajes, porque el poder de la palabra, el poder del lenguaje, hasta ese momento, digamos, en manos del hombre, de sus compañeros, era lo que las ponía en condiciones de subordinación. Bueno, esos años son realmente muy ricos, en alguna medida podemos decir que la experiencia italiana es la experiencia más
más rica del movimiento de mujeres, porque logran algo bueno, que caracterizó y tocó profundamente todas los niveles de la sociedad italiana. Es decir, en los movimientos de mujeres, en esas grandísimas reuniones, o pequeñas, pero capilares en todo el país y en las grandes ciudades, participaban mujeres de todas las condiciones sociales y de todos los niveles culturales. Llegaban a esas reuniones mujeres que sí habían tenido una experiencia política, que inclusive pertenecían a partidos políticos, mujeres que no habían participado jamás a ninguna experiencia política, mujeres que por primera vez, sobre todo en las asambleas que se realizaban a través de los radicales que habían empezado a construir redes para dar una respuesta no legal al tema del aborto, donde las mujeres se reunían, formaban grupos de 5 personas, una de ellas ponía a disposición su casa para abortar, con el método Karman en esa época, pero bueno, esas experiencias permitieron una confrontación, un encuentro de mujeres a partir de sus propios cuerpos, de su propia subjetividad, y en alguna medida atravesando las diferenciaciones sociales, las diferenciaciones de clase. Bueno, estas experiencias llevaron obviamente también con los años a una mayor diversificación entre las mujeres. La librería, por ejemplo, que se funda en Milán, la librería de las mujeres, tuvo un rol muy importante en la historia del feminismo en Italia. Trabajó mucho sobre el tema cultural, el tema del lenguaje, el tema de construir un relato propio de sí mismas por parte de las mujeres, y sobre todo hizo un enorme trabajo de publicaciones, ¿no? En esos años se abrieron radios, editoriales, digamos, la actividad fue sin duda muy eficaz y muy importante. Los espacios femininos, a pesar de que se fueron construyendo, llevaron del separatismo a definir como patrimonio que en alguna medida condicionó el resto de la política en los años sucesivos, que lo personal siendo político, que era lo que las mujeres habían en alguna medida elaborado, la relación de pareja y el dominio y el control sexual y social sobre el sexo femenino no solo viene cuestionada, pero además comienza a producir efectos, ¿no? Obviamente en las instituciones, efectos en los lugares de trabajo, en las situaciones, digamos, más organizadas del sistema. Bueno, en el año 1969, cuando el movimiento de mujeres, que era en esos años se había constituido el movimiento de liberación de las mujeres, que tenía como casi exclusivo objetivo la legalización del aborto y la institución de jardines de infancia, llevó de a poco a crear, digamos, momentos de gran agregación en pos de estas reivindicaciones, que el aborto, por ejemplo, recién en el año 1978 se institucionalizó, fue ley, pero durante todos esos años fue uno de los temas que movilizaron y llegaron a llevar en el 72, por ejemplo, 20.000 mujeres jóvenes de todos los niveles sociales en Roma a las calles. Eso impactó mucho, seguramente condicionó la política, pero de todos modos pasaron todavía muchos años, pasaron todavía 6 años hasta la obtención de la ley. Del divorcio tuvo más suerte porque venía ya de una situación que la misma guerra en alguna medida había creado las condiciones para que se enfrentara, porque muchas familias quedaron separadas, hombres que se habían
perdido, digamos, en algún país durante la Segunda Guerra. Bueno, varias razones llevaron a que la situación estuviese más madura, junto con los movimientos y las movilizaciones de las mujeres, y en 1970 se obtuvo la ley del divorcio. Ahora, estas conquistas fueron acompañadas siempre en estos años 70, por eso son años muy importantes, por otras que tenían que ver con la paridad del salario, con la posibilidad de no ser echado del trabajo si uno tenía un hijo, la posibilidad de ser empleados en todos los ámbitos, en todos los puestos de trabajo de carácter institucional y no. Bueno, digamos que desde el punto de vista legal, poco a poco fueron sumándose varias leyes y varias condiciones. Ahora, ¿esto qué significa? Que las dos, digamos, realidades, el movimiento, las organizaciones, la capilaridad de las organizaciones, la cantidad de organizaciones feministas que vivieron, algunas sobrevivieron, algunas hoy están ya organizadas dentro de lo que es el actual movimiento No Una de Menos en Italia, llevaron digamos, o se encontraron en el 1978 con un momento que coincide con lo que después va a ser la crisis del feminismo en Italia. ¿Por qué? Porque en 1978 el caso Moro, que en alguna medida rompe con toda la riqueza de los movimientos en general en Italia, al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, le da un golpe terrible, como a todo el resto. Es decir, todo lo que no estaba dentro de esa confrontación entre el Estado y el terrorismo quedó aplastado. Y las mujeres, por varias razones, fueron las que posiblemente pagaron, como siempre, más caro, ¿no? El precio de esos años oscuros, años en los cuales la gente no salía a la calle, la gente no se veía, había mucho temor, mucha desconfianza, y las mujeres y todo lo que el trabajo de las mujeres estaban hasta esos años llevando adelante quedó en alguna medida sofocado. Cuando nuevamente, con Nicolini, por ejemplo, que fue alcalde y sacó finalmente en el 83 nuevamente la gente a la calle a través de propuestas culturales, el movimiento de mujeres de a poco volvió a encontrarse, volvieron a darse situaciones de confrontación, digamos, de cooperación, porque empezaron los centros que acompañaban a las mujeres que sufrían violencia, empezaron a constituirse los grupos de apoyo a situaciones de violencia en general. Bueno, eso de a poco llevó también en los años 80 a, digamos, no digo a una dispersión, ¿no? A una dispersión. Algunos dicen que en los años 80 se había un poco adormecido el movimiento de mujeres. En realidad se molecularizó, es decir, quedaron situaciones dispersas. Ahora, la mujer como sujeto político que había irrumpido en la sociedad italiana y había producido grandes cambios en las prácticas políticas también, en los años 90 retoma, digamos, fuerza, y a partir de las batallas que se empiezan a gestar para extendiendo los derechos a todo el mundo de la diversidad de género, de la diversidad sexual, se empiezan a dar las primeras grandes manifestaciones, donde, si bien siempre quedan algunos elementos de discusión o de conflicto entre el feminismo, llamémosle ortodoxo, y los nuevos sujetos que irrumpen en la escena, esto lleva a pretender de extender algunas de las conquistas que se habían obtenido con, por ejemplo,
el reconocimiento de la genitorialidad, del matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema de la transexualidad, el tema, digamos, de lo que viene considerado el mundo, digamos, complejo y variado de las diversidades. Ahora, ¿esto qué llevó? A que en estos años, en los años ya más cercanos, los años 2000, y a partir de la experiencia del movimiento No Una de Menos, y conjuntamente con una disgregación que se fue generando en la sociedad desde el punto de vista de las conquistas sociales, porque uno de los elementos que hay que tomar en cuenta cuando se habla de las conquistas con respecto a las condiciones de trabajo de la mujer, Italia tiene una cantidad de tipologías de contratos laborales que es impresionante. Por lo tanto, pueden estar realizando el mismo trabajo personas que tienen cada una de ellas contratos distintos. ¿Esto por qué lo digo? Porque ser empleado público y beneficiar de todas las conquistas desde el punto de vista de la mujer es algo, digamos, que está garantizado. Pero ser una mujer joven o una mujer extranjera y tener contratos, uno de los tantos contratos que no prevén y no están obligados a prever toda una serie de garantías desde el punto de vista de la mujer, del acceso a los beneficios, digamos, que fueron conquistados, es un problema, y es un problema serio, y sobre todo para las jóvenes generaciones. Esto es importante de tenerlo en cuenta porque es lo que lleva ahora, por ejemplo, al movimiento de Ni Una Menos, a haber logrado nuevamente a poner en una misma relación mujeres que vienen de otras experiencias, que no necesariamente vienen del feminismo, que sí están ligadas a los temas de la mujer, y a mujeres que vienen sí del movimiento feminista o de la tradición feminista o de la cultura feminista. En esta organización de No Una de Menos, existe una de ellas, que son de las promotoras, además de Ludi, que nace inclusive durante la resistencia, pero digamos de las que formaron parte de los movimientos feministas más actuales, la asociación DIRE, que es una red, es la única red nacional de centros antiviolencia, de carácter autónomo, trabajan y garantizan directamente con sus propias operantes, participantes, no están financiadas, digamos, por el Estado, tienen un trabajo de 30 años, es un trabajo enorme, están presentes en todo el país, y además ofrecen casas para proteger a las mujeres que han sido objeto de violencia, y todo un asesoramiento de carácter legal y de carácter jurídico. Bueno, esta asociación, junto con, como decía Ludi, y con otras asociaciones, forma hoy parte de la organización No Una de Menos, y entre las reivindicaciones que No Una de Menos Italia lleva adelante, en alguna medida se ha logrado acercar más la elaboración que se heredó del feminismo, llamémosle más tradicional, de los años 70, todo el tema de la subjetividad, de la relación del cuerpo, de la sexualidad, y todo lo que sucesivamente se ha ido adquiriendo con respecto a los otros sujetos del movimiento. Y creo que esto, respecto a la experiencia de No Una de Menos en Argentina, es lo que más la acerca respecto a otros años o a otras experiencias que ha habido en Italia, justamente por esta característica. Es decir, la experiencia de No Una de Menos en Argentina es una experiencia bastante caracterizada por el tema
de la violencia de género. La experiencia de No Una de Menos Italia está dentro de esa gran lucha, de esa gran reivindicación, pero además logra ser más, más abierta a distintas experiencias, a distintas proveniencias por parte de las asociaciones que forman parte. Se me olvidaba contarles más que nada como hecho anecdótico, que una de las primeras situaciones que se dieron en Italia en el 69 fue la experiencia de una chica de 17 años que fue violada y en Italia hasta el 81, creo, seguía vigente la ley por la cual el violador estaba beneficiado de la posibilidad de casarse con la víctima y no terminaba preso y la víctima terminaba en alguna medida salvando el honor de su propia familia. Bueno, esto, que es atroz, porque pensemos que ¿cómo se dice? Se supera recién en el 81, cuando ya había pasado todo ese movimiento a partir del 68, del feminismo, es decir, hay cosas que fueron de a poco superándose, pero en la realidad, a pesar de muchas leyes, a pesar de haberlas institucionalizado, no se logró enseguida y no se logró fácilmente superarlas desde el punto de vista general. La última, sí, la última, y termino. Quería decir, Su, que vamos ya cerrando la intervención. Bueno, termino. La última es una cuestión que está pasando ahora en Italia, que por dos comisiones de la Cámara de Diputados no se logró aprobar lo que viene llamado la ley Zan, que tiene que ver con la posibilidad de incluir entre las razones de odio por las cuales se ejerce violencia sobre una persona, las que tienen que ver con la identidad sexual, el sexo, la percepción sexual, digamos. Esta posibilidad de incluir dentro de los sujetos que deberían ser protegidos por la ley, desgraciadamente por ahora no ha sido todavía aprobada. Así que las comisiones se volverán a reunir con la próxima legislatura después de las elecciones y esperamos que esta cosa logre superarse, porque la sociedad, las realidades, los sujetos, las personas necesitan ser protegidos por las leyes de igual manera que afortunadamente hoy las mujeres han obtenido. Cierro, Lucía, porque es importantísima, después de la pandemia, desgraciadamente los datos nos hablan de que se ha nuevamente retrocedido. Han aumentado los casos de violencia de género, han aumentado los casos de exclusión de los lugares de trabajo de las mujeres, han aumentado los casos psicológicos, de aislamiento y de sufrimiento de las mujeres en sus casas. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Ahora, brevemente le pediría tanto a Victoria como a Susana que nos den algunos datos, digamos, de los temas de equidad de las mujeres justamente en los cargos de gobierno. Victoria, nosotras tenemos ley de equidad, ese 30% que se había dado en su momento. Acá la tenemos a Virginia Franganillo, que ha sido una de las grandes luchadoras por este tema. Y Susi, te pediría rápidamente el tema de la cuota rosa en Italia, o sea, cómo estamos en el presente hoy en Argentina y en Italia en los niveles de representación femenina. Adelante, bueno, Victoria. Saludar a Virginia, que es una referente total, sí, histórica en la historia de nuestra lucha. Sí. Me sorprende que esté conectada. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bueno, sí, ella participó, fue una de las referentes que impulsó la ley de cuota. Luego tuvimos la ley de paridad en cargos de representación política,
Y tenemos, bueno, en diputados y en Senado, no recuerdo exactamente cuánto, en Senado estamos mejor que en diputados, pero estamos llegando, en Senado estamos llegando al 50%, en diputados estamos un poco más lejos, en concejalas estamos alrededor de un 41% en los gobiernos locales, un porcentaje altísimo, que se reduce drásticamente cuando pasamos a intendentas. En intendentas estamos en el 15%. Y después, en el Poder Ejecutivo, lo más difícil, estamos en 10% de participación en altos cargos, en ministerios, digamos. Un poco mejor en secretarías y un poco mejor en subsecretarías, pero en ministerios estamos en el 10%, o sea, muy bajo. La semana pasada se presentó un proyecto para la paridad en la fórmula presidencial. La semana pasada también logramos la paridad en cargos provinciales en la provincia de Corrientes, una de las provincias que nos faltan. Tenemos paridad en todas las provincias, menos en Tucumán y en Tierra del Fuego. Es decir, estamos bien. Si uno ve el impacto, ¿no? Si lo ve históricamente, digamos, en línea de tiempo, el impacto de la implementación de las leyes de paridad realmente cambia las composiciones de las cámaras. Eso tenemos en la página de la subsecretaría, hay varios informes colgados, informes por cada provincia, incluso que tienen el informe del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Chequeen la página de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, que tenemos un observatorio de democracia paritaria, porque creemos que hacia ahí tenemos que ir, hacia una democracia paritaria, hacia que las mujeres integren, seamos por lo menos la mitad. Es más, los resultados del censo nos van a dar que somos más de la mitad. Así que en cualquier momento la mitad nos va a perjudicar. Así que, bueno, tenemos que, sin duda, muchísimos desafíos en este tema. Bueno, Susana. Bueno, Italia, como ustedes saben, en las listas para las elecciones se presentan los dos sexos, ¿no? Son desde ese punto de vista obligatorias. Con respecto a la presencia en el Parlamento, estamos alrededor del 35 y 36% entre Cámara y Senado. Con respecto a la representación política en Europa, estamos alrededor también del 40 y pico por ciento, me parece que era 42, 43%. Digamos que en los últimos años, a partir de estos cambios que se dieron, la participación y la elección efectiva de las mujeres fue aumentando. En los ejecutivos, claramente, ya, digamos, salvo excepciones, casi siempre se garantiza por lo menos un 20-30% de presencia femenina. No faltan los ejemplos que no la respetan, pero tendencialmente esta cosa ya no es el problema. Así que bueno, desde ese punto de vista, en cuanto a participación femenina, más o menos podríamos decir que Italia está bastante bien ubicada respecto a Europa. Con respecto digamos, a la selección que después se da en los partidos a nivel más de formación de las listas, bueno, eso depende un poco de cada partido, ¿no? De cada... Bien. Les cuento antes de ir a las preguntas, porque esto es la italianidad absoluta. Hubo en el chat de Mercedes Canovi que deja sentado que uno de los primeros congresos feministas en la Argentina se dio en la Unione Operai Italiane. Las mujeres italianas de la inmigración han dado un aporte enorme. Sin más, podemos nombrar a Julieta Lanteri, la sufragista, y a la gran Alfonsina Storni. Esto lo digo como dato de italianidad absoluta. Muy buen aporte. Cande, sí, porque hay que decirlo. Candela les va a dar la palabra. Candela, ¿a quién la palabra para la pregunta? ¿Estás por ahí, Candela? Opa.
No la veo. Tal vez tiene un problema con el micrófono. Bueno, yo no tengo acá Sí, las... sí, Lucía. Vamos dale. con una pregunta de María Emilia. María Emilia. Hola, buen día. Primero Hola. agradecer por la charla. ¿Se me escucha? Sí, Ah. se te escucha. Ok. No, bueno, agradecer y mi pregunta era más, digamos, para Susana en cuanto si podría como recomendar algún autor o alguna bibliografía para leer sobre, nada, sobre este recorrido histórico que que ella hace del movimiento feminista italiano, que bueno, nada, eso. Mira, una la había citado antes Victoria, que yo creo que ella es una mujer bastante, mira, ahora no me acuerdo el apellido. Lo que te recomendaría, que me parece mucho más fácil, es que vos vayas directamente a través, afortunadamente con internet no es difícil, y ahí tenés una serie de relatos, porque son muchísimas las mujeres que han escrito sobre sus propias experiencias. Y realmente en este momento se me hace muy difícil decirte una en vez de otra, porque no, lo que no hay es una visión total, ¿viste?, del tema. Entonces son todas cuestiones puntuales. Por lo tanto, pienso que podés vos buscar no una menos, digamos, en los varios grupos, y tratar de ver vos qué es lo que te parece más interesante. Yo ahora te digo, te tendría que poner a ver qué es lo que te aconsejo, porque realmente no me parece que me resulte fácil, ¿va?, decirte uno en vez de otro. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con Virginia Franganillo. Hola, bueno, buenos días a todas, una alegría, un agradecimiento a Lucía por esta invitación. Sí, Victoria, yo me levanto a la mañana temprano, así que estoy dispuesta siempre. Bueno, ante todo, ¿qué decir? Un reconocimiento a lo que ha significado el feminismo italiano para estas latitudes. Y digo latitudes porque ha sido para toda América Latina, digamos, ¿no? Ese feminismo de la diferencia nos acercó en relación a las culturas y centralmente a las culturas, ¿no? Yo la escuchaba atentamente a Susana, bueno, por supuesto que mi generación, cuando digo mi generación, es la generación que empieza a militar en los 70, pero dura en un país donde la contradicción principal no pasaba por ahí, y que luego, desde los exilios, fundamentalmente, y también en la Argentina, desde los exilios internos fuimos descubriendo el feminismo, ha sido una, digamos, una referencia intelectual y política muy importante. Entonces vienen mis preguntas a Susana. Quisiera saber dónde están mis viejas amigas, si están. Yo fui la primer presidenta de un organismo jerarquizado, el Consejo Nacional de las Mujeres, que citó Victoria, y ahí la contribución de las feministas intelectuales especializadas en trabajo y en educación fueron nuestras formadoras. Y de una relación muy importante que yo tuve con Laura Balbo, mi formación en la ley del uso del tiempo, fue clave, impactó muchísimo en el mundo, pero no alcanzamos a que impacte en sus momentos acá por la crisis del 2001, pero me hizo ir a Italia, por suerte, mucho. Olivia Turco, la secretaria de la Mujer del Partido Comunista, figura importantísima, o mi amiga Daniela Bertino. ¿Cómo están esas históricas y si están por un lado? Y después preguntarte algo más. Bueno, mira, con respecto a Livia Turco, son mujeres que ya no tienen una actividad, obviamente. Claro. Yo no sé Livia Turco, pero pienso que es mayor que yo, así que, digamos, hace rato. Seguro, sí, es mayor que vos. No participa.
Y Laura Balbo, calculo que lo mismo, porque no me ha... No la ves. Claro, no me ha vuelto a pasar. A ver, ahora por ahí podés cada tanto, visto que está esta posibilidad de internet, por ahí alguna persona participa, cosa que no hubiese hecho si tiene que viajar, viste, cuando se hacen. Pero sinceramente, Livia Turco, creo que la última vez que me pasó de escucharla son varios años atrás, que la habían invitado a un acto, pero no, La vi por internet. participación, viste, no. Virginia, preguntarte- lamentablemente vamos a tener una pregunta por persona. Pero es algo que me importa mucho. Y la ley del uso del tiempo, ¿qué fue de ella? Mira, Actos en los municipios, yo recorrí casi todos los municipios. sí, no, eso está vigente, pero a ver, Italia está en un momento en el cual muchas de las conquistas que se hicieron se han ido, y la primera de ellas, la que nombré al principio, es decir, la ley del aborto, que instituyó en esos años inclusive un sistema sanitario, un sistema, digamos, familiar, de atención a la familia muy importante, después no fue financiado. Es decir, de a poco fue perdiendo, digamos, posibilidades de ser financiado. Entonces, eso llevó a que en la realidad eso, más a sumarle la objeción de conciencia que permite todavía hoy a los médicos oponerse a ejercer su deber de garantizar a la mujer la posibilidad de elegir si tener o no un hijo, es evidente que, si bien la ley existe, la implementación de la misma, la posibilidad de beneficiar de la misma, es un problema. Entonces, para otras cosas se ha dado lo mismo, lo que también trataba de explicar antes brevemente, es decir, las conquistas con respecto al tema laboral, al cuidado, a la posibilidad de tener hijos, que son conquistas que están protegidas por leyes, en este momento no protegen a todo el mundo trabajador, a todas las mujeres trabajadoras, no protegen a las jóvenes que hoy están entrando en el mundo del trabajo, ya no en condición de relación de dependencia a tiempo indeterminado, sino con contratos de proyectos que no prevén en el contrato que vos tengas la cobertura con respecto a si tenés un hijo, si el chico tiene que ir a la escuela. Es decir, hay una serie de cosas que quedan afuera por las características de los contratos. Entonces, este tema es un tema que afortunadamente todavía en el movimiento de mujeres sigue vigente porque forma parte de las reivindicaciones. De hecho, hay un debate con respecto a la aplicación de la Agenda 2030, que es la agenda, digamos, de Naciones Unidas, ¿no? Con respecto al desarrollo, a la sustentabilidad, a llegar a beneficiar, digamos, con respecto al género, ¿no? A las mujeres. Bueno, lo que se está pidiendo es que se financien, es que una de los grandes, el PNRR, que está ahora en este momento, es una financiación enorme que dio Europa a los distintos países, e Italia es una de las más beneficiadas. Bueno, que parte de esa financiación vaya justamente a ser utilizada para que realmente se garanticen y vengan implementados aquellas leyes que nacieron justamente para beneficiar, para reconocer derechos fundamentales en las mujeres y en la relación con sus propios hijos, ¿no? Que es otro de los temas. Es decir, tener hijos en Italia es una cosa bastante complicada, porque hay poca cobertura, es muy difícil para un joven que recién empieza una joven que recién empieza a trabajar, conseguir trabajo, que sea un trabajo que la garantice y que le permita también tener hijos, bueno, es una empresa, diría, bastante difícil. Bien, Candela. Y para Victoria, pasamos la palabra nuevamente a Victoria. La pregunta de cómo ha ido evolucionando en este último tiempo, si querés acotarte a este último año, en lo que es
en lo que son las leyes, digamos, en lo que respecta a la paridad de género, ¿ha habido alguna evolución relevante que nos puedas aportar? No, yo creo que lo último más relevante fue el logro de la paridad en la provincia de Corrientes, una provincia que parecía bastante dura. Creo que ese fue el último, ¿no? Y creo que de cara al año que viene, el desafío que tenemos es el encabezado de listas, porque la ley de paridad tiene una trampa con respecto a la interacción entre la legislación de paridad y el sistema electoral de cada provincia y también el sistema nacional, ¿no? Tiene que ver con que en los distritos chicos, si no encabeza una mujer, no entra una mujer, porque como entran pocos legisladores en distritos chicos, bueno, eso ahí tenemos un problema. Entonces, lo importante para el año que viene, que se vienen las elecciones, es el encabezado de listas por parte de mujeres. Existe una perspectiva que es la paridad horizontal, que se logró en algunos espacios políticos, ¿no? De encabezado de listas, un cierre todo varones, un cierre todo mujeres, para que sea más equitativo. Eso en nuestro país es bastante complicado. Pero sí que hemos avanzado mucho. Creo que nos faltan solamente 2 provincias que no tienen paridad. Y bueno, al año que viene el desafío es llegar, digamos, más a los gobiernos locales, ¿no? Porque hay no, le llama la atención, ¿no? Llama la atención la cantidad de concejalas y después pocas intendentas, ¿no? Como que cuesta dar el salto. Y el encabezado de las listas seguro, ¿no? Y espero que podamos tener más mujeres candidatas a presidencia y vicepresidencia. Muchas gracias, Victoria. Pasamos la palabra a Alicia Rinaldi. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Quería preguntarle a Susana, ya que quedó muy claro y lo sabemos que todo esto tiene que ver también con lo político y con la vida política. Estamos a las puertas de las elecciones legislativas en Italia y sobre todo fundamentales porque de ahí va a surgir el próximo gobierno. Quería preguntarte qué pasa con esta agenda de género, qué se pone en juego con las leyes que ya están y si hay riesgo de que alguna caiga, de acuerdo a las propuestas de las coaliciones que participan en el voto. Gracias. Sí, claro, el tema sí, está preocupando a muchos. Lo que les comentaba con respecto a la ley SAN, ahora les doy un ejemplo para darles una idea de cuál es la situación. Resulta que hay ¿cómo se dice? Un video famoso, animado, Peppa Pig, para los niños, que anoche justamente en el noticioso se habló de una cuestión que ha puesto uno de los representantes de la Comisión de Control de la RAI, de la televisión, que forma parte de uno de los partidos que están en el gobierno, pero van a participar con el centro derecha, pidiendo de que no se proyecte la próxima serie, porque en esa serie, Peppa Pig, conocen a un niño que tiene 2 mamás y no un papá y una mamá. Entonces, esto fue elevado como un caso, una cuestión muy importante, y se pide que se prohíba la transmisión por televisión de este dibujito animado. Entonces, obviamente, generó un debate, empezaron a ser entrevistados todos los representantes del arco, digamos, que se va a presentar a las elecciones de centro derecha y de centro izquierda, pero anoche justamente un representante de Fratelli d'Italia, que es un partido de centro derecha, por televisión le hicieron la pregunta si él estaba de acuerdo con lo que su compañero había expresado en la comisión de control. Bueno,
Él trató de decir que no estaba del todo clara la cosa, pero que sí, que efectivamente le parecía que quizás había que esperar para proyectar ese tipo de propuestas a los niños, porque efectivamente los niños no están preparados. Yo les agrego esto. Otra persona dijo algo muy importante, que es una de las características en Italia. La realidad está muy por delante de lo que son las capacidades a veces de las mismas fuerzas políticas de percibir la necesidad de institucionalizar ya ciertas cosas, porque cuando en la realidad se dan en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, en las escuelas ves todos los tipos de grupos familiares, con todas las modalidades, digamos. Es evidente que el niño no necesita ver el dibujito animado para conocer y darse cuenta. El problema es que es de carácter más, llamémosle, político, ¿no? Entonces, lo que se teme en este momento es que por pugnas políticas no se reconozcan, no se reconozcan los derechos que de hecho la sociedad, viviendo día a día, ya ejerce y que necesita simplemente que vengan reconocidos y vengan respetados desde el punto de vista institucional. Candela. Muy bien. Gabriela Esqueda, querías hacer una consulta. ¿Querés desactivar el...? Sí, ¿me escuchan? Bien. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. La verdad, felicitaciones a ambas por la exposición. Es increíble cuando uno lo ve así como se ha avanzado en el tema de género. Yo vengo de familia italiana, mi abuelo fue de la Segunda Guerra, participó de la Segunda Guerra Mundial y mi papá tiene 3 hermanas y en ese entonces recuerdo para mi nono el único que existía era mi papá porque era el hombre, el que seguía el apellido. Y bueno, gracias a Dios a mi papá lo hemos moldeado y han cambiado las cosas. Pero quería para Victoria, sobre todo, yo fui concejal y tenemos acá la paridad de género en el consejo, pero como decís, yo soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y bueno, no tenemos registro de haber tenido una candidata a intendente mujer. No sé el año que viene si habrá, pero también pasa con las grandes, todo lo que son los altos cargos, secretarías, subsecretarías, todo, yo sé que pertenece a la LOM de la provincia de Buenos Aires y todo, pero no sé si de Nación a futuro eso se podrá rever, porque muchas veces, no solo porque no hay paridad, son todos hombres en las funciones de todo el ejecutivo local, en todos los cargos de decisión, desde el intendente para abajo, sino que también la capacidad, porque hay muchos que uno ve que no son realmente, no están capacitados y hay mujeres que sí lo están mucho más o que tienen otra mirada de ciertas cuestiones y no tienen la posibilidad, no sé si es amiguismo, si demás, porque bueno, vos sabés cómo se maneja la política. Pero de todas formas es un poco, a mí me pasa en lo personal, yo soy gestor del automotor, fui concejal, estuve en la comisión de tránsito y estoy totalmente con muchas especializaciones, capacitaciones, pero es un ámbito, por ejemplo, que no te consideran por el hecho de que sos mujer. Entonces sos mujer de todo lo que es seguridad vial o siniestros viales y demás, no vas a saber más que un hombre. Pero me preocupa que toda la estructura municipal, en los altos cargos del intendente, secretarías, subsecretarías y demás, hasta direcciones, te diría, son todos hombres. ¿Hay alguna esperanza de que en lo que es las legislaciones locales o en lo que es las jurisdicciones municipales eso pueda cambiar de lo que es ejecutivo, ¿no? Así que bueno, esa es la pregunta y gracias a las dos. Bueno, muchas gracias. No es una excepción ese caso. La política para las mujeres sigue siendo hoy todavía muy, muy difícil. Muy difícil. Es un camino muy complicado que hay que estar dispuesta bueno, soportar. La buena noticia para mí en ese ámbito, nosotros hicimos un proyecto de paridad, democracia paritaria, con paridad en los 3 poderes. No, no contó con mucho quórum para ser presentado, pero sí tenemos 2 antecedentes muy importantes. Saben que en la historia de nuestro país las legislaciones a veces de avanzada tuvieron antecedentes en las provincias, ¿no? En las subnacionales, digamos.
Y el caso de la democracia paritaria es uno de ellos, porque en 2020 la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos logran leyes que regulan la paridad en el Ejecutivo, en el Judicial, en los partidos políticos y en las listas selectivas. Y creo que una de ellas, me parece que es Entre Ríos, en las asociaciones civiles. Yo les puedo hacer llegar esos 2 proyectos de ley para que los tengan, porque realmente no sé cómo lo lograron las santafesinas y las entrerrianas, no lo sé, pero son muy buenos antecedentes que nos dan a nosotras un argumento y una excusa para seguir impulsando en las provincias y a nivel nacional. Muy bien, damos la palabra a Silvina Valoppi y luego seguimos con Rodrigo Morales. Buenos días a todos. Muchas gracias por la charla. Primero quería aclarar que cada decisión y cada búsqueda tiene que ser pensado para el beneficio de la sociedad. Eso como término número 1. Siempre hay un objetivo y para ese objetivo siempre hay riesgos y hay beneficios. En lo que tiene que ver con esta charla, me gustaría escuchar algo que tenga que ver con las instituciones. Yo soy parte de una institución italiana y estoy dentro de la comisión. De hecho, me han llamado para que esté en la comisión y he aceptado. No ha sido como diríamos, mi leitmotiv, mi objetivo estar dentro de la comisión italiana, de mi institución italiana, pero me han llamado, lo han solicitado, lo han necesitado y de esa forma he participado. La comisión esa en particular podría decir que tenía más mujeres que hombres, sin necesidad de una ley, sin necesidad de un 50 y 50. Sin embargo, evidentemente la institución así lo requiere, lo puede hacer y el objetivo está por encima de la cantidad. A ver, creo que no necesitamos un tema de cupos, ¿sí? También trabajo en un lugar que es el deporte argentino, donde la mayoría históricamente son hombres. Creo que eso cambia como cambia cualquier cosa, como cambió la educación. Antes en la educación mi nona hizo hasta 3er grado y mi nono sí hizo un par de grados más. Eso quiere decir que los hombres iban más a la escuela que las mujeres. Y eso hoy por hoy cambió, todos estudiamos, todos podemos hacerlo. Claramente es un terreno ganado, pero ganado para la sociedad en general. Trabajo en deporte por lo general los cargos están ocupados por hombres, eso es histórico, viene desde lo militar, pero eso cambia. Y hoy por hoy, sin necesidad de un cupo de 50 y 50 ni nada por el estilo, donde trabajo somos más mujeres que hombres. Sí, el presidente es un hombre hoy, pero sin embargo ya vocales ya hay mujeres y la gente que trabaja ahí, muchísimas mujeres con voz, voto y demás. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no siempre es necesario un cupo para generar lo que queremos generar como sociedad, que es que todos seamos representados. Y digo, cuando hablamos del tema de género, es un tema amplio y no se divide solamente en hombre y mujer. Y sin embargo estamos peleando cupos por hombre y mujer nomás. ¿Sí? Estoy en contra de los cupos como persona individual, porque creo que entonces no se mide mi capacidad, sino que se me valora solamente por el género. Y entonces va en detrimento de mí, porque no se valora mi capacidad para ocupar, que me molesta la parte de ocupar porque no ocupo un cargo, sino que lo gestiono, trabajo, voy en pos de la mejora social para toda la sociedad. Creo que tener un cupo y ocupar un cargo va en detrimento de lo que podemos y somos capaces de hacer los seres humanos, y en especial que estamos tratando hoy el tema de mujeres, las mujeres. Que nos llamen para ocupar un cargo, que es lo que está pasando en algunos ámbitos,
no nos deja bien posicionadas a nosotras mismas, ¿sí? Y en algún punto estamos tarde, como lo mostraban con Peppa Pig, estamos tarde porque en la sociedad pasa otra cosa. En el deporte estamos pensando en el no binario como categoría, que está hombres, mujeres, se está pensando en el no binario por la capacidad del trans, el cupo del trans en el deporte, la trans, no tengo problema con nombrarlo como se sientan cómodos y cómodas. Utilizo el cómodos como género, como involucrar a todos. Pero entonces, si estamos en el no binario en el deporte como un tema de evolución, pero estamos en el binario de cupo. Entonces eso es algo que a mí me preocupa. Estar pensando en un cupo que al final es limitante. Y es limitante y no va con el objetivo, a mí, en mi objetivo particular de lo que pienso que la sociedad se pone como objetivo. Entonces, deberíamos estar pensando en si el cupo va hacia el objetivo que deseamos como sociedad y si eso resuelve los problemas que tenemos hoy como sociedad. Siempre va a haber derechos que no van a estar siendo cumplidos al 100%, pero hay derechos básicos del ser humano. Y acá podemos hacer una diferencia entre Italia y Argentina. En Italia hay derechos del ser humano que están cumplidos y en Argentina hay derechos del ser humano básicos que no están cumplidos. Ejemplo, acceso al agua potable, acceso a la luz, al gas y a los servicios básicos que debemos tener como personas para poder desarrollar el día a día. Entonces, creo que está bueno y valoro que la mujer tenga voz, voto y pueda ser partícipe, ¿sí? Pero tenemos que tomar conciencia como sociedad que hay derechos que no los estamos haciendo cumplir, así y todo teniendo cupo y teniendo cargos, ¿sí? Siempre estuvimos dedicadas al cuidado de la salud y de la sociedad, sí, es verdad. Que es el menor remunerado, es verdad. Y sin embargo estamos en un cargo y no podemos hacer cumplir eso. Entonces, hay cosas que a mí me preocupan en lo personal, con cargos ocupados y preocupados por un cargo y no por los objetivos, ¿sí? Quería dejar en claro eso. Me encantaría si hay gente que esté en instituciones y sea mujer y esté ocupando cargos, que pueda contar cómo vive su cargo en instituciones italianas, porque estamos acá en Argentina. Y soy Silvina. Sí. Y Silvina, poder ver eso de instituciones particular. Bien, Silvina, perdona que te interrumpa. Justamente aquí está participando Marcela Murgia, de Resistencia en Chaco, que justamente, hola, Hola, ¿cómo estás? Justamente participa activamente de toda su vida y tiene cargo en Asociación Italiana. Me gustaría que ella te respondiera acerca de ese tema. Bueno, hola a todas y a todos y todes. Primero quiero saludar al CIAE por esta iniciativa que me parece sumamente interesante para todos los que estamos trabajando en las instituciones. Por supuesto a Victoria, un gran saludo desde Chaco, una provincia que realmente trabaja mucho con esto de la igualdad y demás, con los derechos. Y Susana, un placer escucharte también porque tu perspectiva desde lo que conoces desde Italia, para nosotras que trabajamos en la comunidad italiana, es increíble. Bueno, estoy a cargo, soy de la Asociación Italiana, de la Calabresa, de diferentes lugares, ocupo diferentes espacios y estoy a cargo de la Comisión Pari Oportunidad del Comité de la Circunscripción Consular Rosario. La verdad que creo que nosotros
por empezar, me parece que las mujeres hemos conquistado muchísimas cosas en estos años como mujeres, ¿no? A través de la lucha, a través de pelearlas todos los días en distintos roles, como madre, como mujer, en el trabajo, en la calle, en diferentes espacios. Y esos espacios se conquistan con mucho trabajo y demostrando lo que uno va haciendo todos los días, porque es verdad que uno puede haber una ley o no, y el espacio lo conquista con el trabajo y creo que estimula a otras de alguna forma a sumar voluntades y ser muchas más. Eso lo vemos todos los días en la calle, cuando es verdad, ahora ya tenemos un gran porcentaje de mujeres en roles importantes, pero como dijo Victoria, no estamos con roles de decisión. Por ejemplo, en el Ejecutivo. Lo mismo ocurre en otros espacios de decisión, que me parece que esa sería una de las conquistas más importantes cuando podamos definir y decidir, que la mujer pueda decidir y pueda tomar Ahora no, ahora cumplimos, tenemos un 40% en roles, ocupando roles de expectativa, de expectación, ¿sí o no? Pero no en roles de decisión. Si bien va evolucionando, pero bueno, yo trabajé mucho en el sindicato, trabajo en una organización nacional y estuve ocupando 20 años el sindicato en la parte justamente de la mujer. Y bueno, las luchas, siempre digo, me ha tocado, no sé por qué, estar en un sindicato donde la mayoría son hombres, en las asociaciones italianas donde tenemos una historia de trabajo de hombres, de machismo, y todas lo sabemos, y la mujer está siempre atrás trabajando y siendo el puntal más importante, pero a veces el hombre es el que se muestra. Y cuando uno empieza a demostrar que trabaja y que hace las cosas y que lo que hace pone el mejor esfuerzo y contagia a otras mujeres, y ahora, por ejemplo, tengo en mi comisión directiva más mujeres que hombres, es verdad. Y vemos en las fotos más mujeres que hombres. Entonces digo, se puede hacerlo, por ahí se puede hacerlo siendo, no tanto hablando, pero sí haciéndolo. Igual nos falta muchísimo, porque como dijimos, si hay 160 años para lograr, como dijo Victoria, en un ministerio, imagínate lo que nos falta a las mujeres que estamos silenciosamente trabajando en diferentes roles. Yo creo que para mí lo mejor que uno puede hacer es trabajar haciendo lo que a uno le gusta, invitar a otras compañeras y compañeros que les interesa esto, sumarlos y también darles a conocer nuestro trabajo y nuestra historia, porque a veces lo ven desde su mirada es desde el otro lado. Entonces ponerse en el lugar de la mujer, donde somos mamás trabajadoras, somos dirigentes institucionales, tenemos que también saber de política, porque no, si por ahí podemos hablar de política, pero hay que saber y hacerlo bien. Al hombre, ¿qué pasa? El hombre sabe de política, pero no se le analiza si lo hace bien o no. Sabe de política. A la mujer tenemos que saberlo y hacerlo, demostrarlo. Siempre el rol de la mujer es demostrar que hacemos las cosas bien. Y a veces no los conformamos. No conformamos a todo el mundo. Entonces, lo mejor me parece que como mujeres que estamos acá, bueno, a los hombres también les pedimos, que están muchos, gracias por estar, porque es un espacio donde la mujer también tiene que dar a conocer lo que hace, pero lo más importante es que los hombres también entiendan lo que hacemos y cómo lo hacemos. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Justamente hablando de hombres, ahí creo, Candela, tenemos una pregunta de Rodrigo. Sí, tenemos una pregunta, una mano levantada de Rodrigo Morales. Sí, te digo, es la última pregunta y después hacemos un brevísimo cierre porque nos estamos pasando de hora, muy breve, con Victoria y con Susana. ¿Ok? Adelante, Rodrigo. No se Rodrigo, te estás muteado. tenés el micrófono abierto, ahora lo muteaste. No. No se te escucha. No se te escucha. No se te escucha, Rodrigo. Lo escribo. Ahora sí, ahora sí. Hola. Se te escuchó. Bueno, ahí se escuchó. Bueno, buenos días a todas, a todos. Primero felicitar a la iniciativa, a Victoria y a Susana por las excelentes exposiciones que han hecho. Y como alumno de la Universidad de la Defensa,
dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación. Quisiera hacer una consulta con respecto al ámbito de la defensa. Nosotros, a partir del 2005, de la asunción de Nilda Garré como ministra de Defensa, la primera en Argentina, se han incorporado en el plexo legal argentino determinadas leyes y resoluciones tendientes a la incorporación de los colectivos LGBT y las mujeres al instrumento militar argentino en paridad, en igualdad de condiciones. Se vela por la equidad en el desarrollo, la equidad en la incorporación en los distintos instrumentos de todas las fuerzas. Y básicamente mi consulta era o a Victoria o a Susana si tienen conocimiento de que existan este tipo de políticas de inclusión de género en el instrumento militar italiano. Gracias, muchas gracias. ¿Digo algo? Sí, Susana. Bueno, sí, bueno, en Italia las leyes, digamos, de inclusión de género son vigentes en todos los ámbitos, por lo tanto en todos los ministerios, incluidos el Ministerio del Interior, obviamente. Y hay ejemplos, sí, efectivamente, hay ejemplos. No creo que sean mayoritarios, es decir, no recuerdo de haber visto particularmente exponentes femeninos, digamos, de ciertos cargos, pero sí los hay, efectivamente. Es como en el resto de todos los ministerios, en eso no hay diferencia, ¿no? Pero bueno, yo me quedé con ganas de responder sobre la cuestión de los cupos. ¿Puedo? No, es tarde. Estamos muy breves de tiempo, Bueno, Susana. será para otra vuelta, será para otra vuelta. Será para otra vez. Victoria, ¿vos tenés algo que agregar a la pregunta de Rodrigo? No, nada más que no hay que reificar la paridad. La paridad es un instrumento, no es el fin en sí mismo. El objetivo es que todas las visiones, que construyamos una democracia donde todas las visiones estén presentes, ¿no? La de las mujeres, la de los varones, la de la diversidad, los distintos países, distintas razas, que sea una democracia realmente representativa. No, muchas gracias por todas las preguntas, Gracias. muy interesante todo. Bueno, si quieren cerrar, pero muy brevemente, Susana, muy brevemente, y Victoria. No, ante todo, gracias por este encuentro, porque me pareció muy interesante, muy estimulante. Y no, lo que quería decir con respecto a los cupos es que efectivamente también yo pienso que no es decir, la finalidad no es el cupo. El cupo es un instrumento, diría casi primario. El tema es cultural, el tema es financiar todo lo que sea necesario financiar para que el acceso a todo sea garantizado. Porque el problema de las mujeres es que si yo desde niña pertenecía a una clase social que no tiene posibilidades, no me mandan a la escuela o no la termino, por ahí me encuentro en dificultad, seguramente mi capacidad y mi posibilidad de competir en el ámbito profesional va a quedar muy reducida. Entonces, está reducida por una cuestión, yo le digo de clase, pero también está reducida por una cuestión de condición de ser mujer. Porque por ahí en esa misma familia, si tienen que poner algo de plata, la ponen para formar al varón y no a la mujer. Entonces, el cupo es lo mínimo, no es nada. A veces puede hasta crear problemas, porque yo también comparto la idea de que no solo porque sos mujer me voy a encantar de que haya sido electa. Pero me doy cuenta que si, dos personas que piensan igual y desde mi punto de vista piensan mal, bueno, si puedo elegir, mejor que sea mujer, porque capaz que tiene más cosas en común conmigo y capaz que algún día pueda ser consciente de su propia persona y de sus propias necesidades, cosa que lo auspicio para todas, ¿no? Bueno, gracias. Victoria. No, nada más eso, agradecer la charla, todas las preguntas, la participación de todos y cada una, así que nada, muy agradecida y muy contenta. Bueno, con esto vamos a dar por concluido este encuentro. Muy agradecida a todas y a todos los que han participado y bueno, seguimos y vamos para adelante. Abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta la Chao, próxima. Y hasta la próxima. Muchos saludos. Arrivederci.
Muchas gracias. Gracias, Susana, y gracias, Victoria. Gracias. Muy interesante. Gracias. Gracias, Virginia. Chau, chau, chau. Saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias. Chau, chau, chau.